Vamos a profundizar en algunos temas de las últimas horas y uno muy preocupante porque según el último observatorio del narcotráfico en Chile, elaborado por la Fiscalía Nacional, nuestro país dejó de ser un territorio de tránsito de drogas. Esto ya que algunos carteles internacionales han intentado asentarse en Chile, dijo el fiscal nacional. Vamos a conversar de este tema junto al director de Chile 21, Eduardo Vergara. Gracias por el contacto, Eduardo. Gracias a ustedes por la invitación. Eduardo, bueno, lo que anuncia ayer el fiscal nacional, lo que da a conocer más bien en este reporte, ha generado hartos comentarios y preocupación, pero ¿es una sorpresa, Eduardo? No, lamentablemente no es una sorpresa para nada. Creo que la Fiscalía, el Ministerio Público en particular, con su unidad de drogas, están haciendo un tremendo trabajo en los últimos años. Pero eso no quita que la evidencia nos viene mostrando hace mucho tiempo que el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno de expansión en este país. Pero no solamente de expansión, sino que además crece en su violencia, crece en su dominio territorial, pero también en otras aristas que están ligadas al crimen organizado y a las economías ilegales en general. Entonces creo que este es un tremendo y buen recordatorio de una situación bastante crítica en la que estamos hoy en día y que lamentablemente frente a ella pareciera que seguimos haciendo exactamente lo mismo. Eduardo, ¿qué evidencia hay respecto a estos antecedentes? O sea, digo evidencia pública, ¿no? Y hechos notorios respecto a la llegada o a las conexiones de estos grupos acá en nuestro país. A ver, yo te diría que hay una serie de datos y cifras que nos ayudan a entender este fenómeno hasta la pandemia. Y durante la pandemia hay una especie de aceleramiento, ¿no es cierto?, en lo que ocurre. Previamente a la pandemia es principalmente los efectos de la Ley 20.000. En Chile la Ley 20.000 es una ley que ha sido extremadamente efectiva en perseguir a los eslabones desechables de la cadena, a los soldados del narcotráfico, a encarcelar pobreza y a generar una especie de olla de presión en ciertos territorios donde los delitos violentos, los delitos relacionados a armas y los homicidios han ido en aumento. Con ello, claramente, también la presencia de carteles de narcotráfico, tanto la realidad criolla, que es una realidad un poco más desconcentrada, más atomizada, como también lentamente la presencia de operaciones de carteles internacionales en el territorio nacional. ¿Qué es lo que cambia, particularmente con la llegada de la pandemia? Es particularmente que el Estado se contrae, y se contrae principalmente sobre la vida de las personas más vulnerables y en los territorios donde habitan las personas más vulnerables. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que hay un centímetro que se cede y cada centímetro que cede el Estado es un centímetro que queda a disposición de la disputa del territorio y ese centímetro lo disputa el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, particularmente lo que estamos viendo durante los últimos 2 años son cifras bastante complejas. Una de ellas, te diría que la central es que los homicidios han aumentado en un 20% entre el año 2020 y el 2019, y la Policía de Investigaciones nos recuerda, el Ministerio Público también, que estos han llegado hasta un 80% en los territorios más vulnerables, las zonas más conflictivas donde hay más narcotráfico, pero también es que gran parte de ellos están ligados al ajuste de cuentas y a los conflictos entre bandas. Ese es un elemento central. Sí. Lo segundo también tiene que ver, y es algo que también el informe de la Fiscalía lo detalla, es que ha habido un impedimento del ingreso de drogas al país, por las fronteras, ¿no es cierto? Pero no solamente las fronteras, sino que particularmente porque el estado de excepcionalidad constitucional no solamente ha permitido desplegar más policías en la calle, sino que también más militares. Entonces, tanto los decomisos como las detenciones no son un reflejo que ni hay más tráfico, ni que tampoco hay más droga en el país, sino que principalmente que hay una presión por parte del Estado que ha impedido el ingreso. Entonces, frente a ese escenario, y esto yo creo que también es de la máxima relevancia, han ocurrido 2 fenómenos. Uno, en se ha desarrollado un mercado local. Frente a la ausencia de droga desde afuera, se ha desarrollado un mercado de producción local. ¿Y qué es lo que ha generado? Es que se han creado nuevos actores, ha existido nueva oferta, pero esos mismos actores que se han creado han entrado en golpe con otros actores antiguos, generando más fricción en los territorios. Y el segundo fenómeno que se genera tras este cierre, entre comillas, del ingreso o la dificultad de que pueda entrar la droga como entraba antes, es que los carteles han tenido que tomar su negocio en sus propias manos. Y eso, la diferencia es que antes la droga no caía del cielo en Chile. Sí. Siempre había estructuras criminales y carteles que la enviaban desde afuera. Lo que pasa es que ahora tuvieron que venir actores más centrales de estas cadenas de valor y de estas pirámides a meterse, Eduardo, a Chile para asegurar el ingreso de drogas.
un segundo. Y con esto, la fricción entre, ¿no es cierto?, el narco criollo y la presencia de actores más potentes desde afuera también ha generado una especie de territorio en conflicto, que es lo que vemos en muchas partes del país. Eduardo, ¿y eso habla entonces de un nivel de mayor sofisticación también, la llegada de estos grandes grupos? A ver, si hay algo que hemos aprendido del narcotráfico durante las últimas décadas, ¿no es cierto?, es que siempre se mueve más rápido y de manera más eficiente que el Estado. Entonces, esta sofisticación principalmente responde a un espíritu de sobrevivencia. Lo que ha hecho el narcotráfico, principalmente, hay otros factores. Mira, y esto tú lo conoces muy bien, Estados Unidos ha legalizado, regulado la cannabis. El mercado que antes existía en Estados Unidos para, por ejemplo, los carteles mexicanos de cannabis se fue prácticamente a cero. Todavía existen ingresos ilegales, hay estados donde no está regulado, etcétera. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Es que los carteles mexicanos han innovado en dos cosas. Una, que han acelerado la producción de heroína, ¿no es cierto?, que sirve para, en gran parte, la pandemia de la heroína que está viviendo Estados Unidos, pero también ha tenido que buscar nuevos mercados. Y ha buscado esos nuevos mercados particularmente en los países donde ha habido un aumento en la demanda, y Chile, como países como Brasil también, son los ejemplos perfectos en América Latina donde la demanda ha aumentado y se han abierto estos nuevos mercados. ¿Y qué es lo que ha hecho los carteles? Es que es tomar el negocio con sus propias manos. Y en vez de tener, ¿no sé, hombres intermedios o carteles chilenos o locales que se hacían cargo de los negocios, han tenido que venir ellos mismos, y por eso hemos también visto una presencia mayor de extranjeros narcotraficantes que están operando, ¿no es cierto?, como primeras personas en el país. Sí. Eduardo, la pregunta es si es que el Estado de Chile está a tiempo todavía para evitar que se asienten este tipo de organizaciones, ¿no? Entendiendo que significaría un problema probablemente mucho más grande para el combate al narcotráfico. Chile todavía está a tiempo, pero eso parte por dejar de hacer lo mismo. Y dejar de hacer lo mismo principalmente significa frenar esta guerra contra las drogas, que es una lógica y una política que instaló el presidente Nixon hace más de 50 años desde Estados Unidos hacia el sur, y que se ha replicado en diferentes países de América Latina. La ley 20.000, que es la columna vertebral de nuestra política de drogas en Chile, ha resultado ser una ley súper eficiente para perseguir a los eslabones desechables. El mismo informe de la Fiscalía menciona la situación dentro de la cárcel, lo que está ocurriendo con los carteles de droga dentro de la cárcel, donde se consolidan los soldados de la droga. Pero peor aún, Sebastián, cuando estas personas salen de la cárcel, la única alternativa que encuentran es volver a ser parte de estos carteles, porque la reinserción es ineficiente y las oportunidades laborales no existen para las personas en el grado que deberían existir. Entonces, esta lógica de perseguir a los eslabones desechables, la cárcel, 50% de las mujeres privadas de libertad en este país es por ley de droga, son microtraficantes, no son grandes narcotraficantes. No existe una persecución en el sistema financiero real para ver los grandes movimientos de capital. Entonces eso genera impunidad al gran narco. Entonces nuestra política de droga ha sido un rotundo fracaso. En el año 2011 llegamos a detener a más de 80.000 personas. Ahora nos hemos detenido en el orden de las 50, 40.000 detenciones por ley de droga. Eso es una locura, particularmente porque los detenidos son mujeres jóvenes y quienes menos tienen. Y déjame darte otro dato que creo que nos debería preocupar de mayor manera. Si solo haces un cálculo conservador de la venta de cocaína y marihuana en Chile con datos del Senda, que no representan la realidad, pero es el mejor parámetro que tenemos, se estima que solo por la venta de cocaína y marihuana se mueve en Chile entre 1 y 5 millones de dólares al día. Eso significa que es 1 a 5 millones de dólares que le estamos entregando en bandeja al crimen organizado y el narcotráfico para que corrompa, para que compre armas, pero por sobre todo para que sustituya al Estado. Sí, lo que hace gravísimo y cada vez más difícil esa pista, ¿no? Se pone cada vez más cuesta arriba el combate al narcotráfico con estos antecedentes que conversábamos. Eduardo, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación, que esté muy bien. Chao, buen día.